Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase de autismo y otros trastornos infantiles. Creo que me están escuchando bien. Quiero confirmar si me están escuchando bien. Listo. Perfecto. Voy a proceder entonces a apagar el chat y vamos a continuar. Ayer estábamos hablando de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Mencionábamos entonces un poco, acá les hice la lista para que lo tengan claro. Denme un segundo, les comparto la pantalla para que tengan muy claros cuáles son los trastornos del neurodesarrollo. Que ayer hablábamos sobre la teología de los trastornos del neurodesarrollo. Mencionábamos que la teología es multifactorial, es decir, hay causas genéticas, hay causas ambientales, eh, es policausal. Entonces, más que centrarnos en lo que es la etiología, que claro es importante, también es centrarnos en cómo abordar cada uno de los diagnósticos y sus comorbilidades, porque algo que mencionábamos también es que van a concomitar entre sí. Entonces, el trastorno del espectro autista no es atípico, por ejemplo, que también esté vinculado con un déficit de atención e hiperactividad, con el trastorno del aprendizaje específico. Y mencionábamos esta parte, que hay algunas características generales que aparecen en la infancia, muchas veces antes de lo que son los 5 años, en especial eh, estos de acá. El único que aparece o que no es que aparezca, sino que se puede detectar un poco más tarde, son los trastornos del aprendizaje específico, lo que sería la discalculia, la disgrafía, la, o la dislexia, donde, pues, aunque aparecen antes de los 2 años, solo se empiezan a notar cuando la persona ya está vinculada con un entorno académico, donde de pronto su proceso de escritura, su proceso de matemáticas, empieza a quedarse un poco atrás con respecto a sus compañeros. Y que todos ellos requieren una evaluación clínica y en muchos casos, pues esa parte de terapias de lenguaje ocupacionales, la parte educativa es fundamental. Hablamos un poco de la etiología, lo que es el autismo sindrómico y el autismo idiopático. Recuerden que ayer estábamos hablando entonces de lo que es el X frágil vinculado con el autismo, pero también estábamos hablando de lo que es el síndrome de Angelman, que se relaciona también con un autismo síndrome. Nos quedamos acá en la importancia de tener en cuenta que las vacunas no son eh, forma o no hacen parte de la etiología de lo que es el trastorno del espectro. Realmente hay muchos estudios que empiezan a mostrar que pues, no hay una relación causal y llegamos acá. ¿En qué sabemos del autismo? ¿Por qué les menciono esto? Porque resulta que ayer hablábamos un poco de lo que son de pronto esa parte de las redes sociales, donde las redes sociales pues han ampliado esa tergiversación de una información que es errónea muchas veces, incluso nosotros conocemos un video o vemos un video en TikTok o en Instagram o bueno, en el lugar o en la red social que sea, pero no verificamos si realmente es una fuente confiable. Y esa pregunta viene relacionada El con este video que vamos a ver y que vamos a hacer un análisis, porque resulta que el video está pues está público. Es decir, una persona de pronto que apenas es diagnosticada con trastorno del espectro autista, quizás no le explicaron, va a tener dudas sobre lo que es el autismo, o de pronto una madre o un padre de familia o un familiar eh, que tiene de pronto a alguien dentro de su núcleo familiar diagnosticado con autismo, tiene la duda, quisiera saber un poco más sobre lo que es autismo y se topa con este video que ya se los voy a trastorno mostrar. del espectro Yo quiero que con este video hagamos un pequeño análisis, igual la palabra que dicen ahí es completamente incorrecta, pero quiero
que hagamos una reflexión respecto a lo que a veces hay en las redes sociales o incluso en plataformas de pronto que son de uso educativo como puede ser YouTube. Entonces, tener siempre un ojo abierto a lo que son esos pues videos o esa información que a veces aparece por ahí, porque en muchos casos pasa y pasó en este video que era, por ejemplo, en inglés, pero cuando se hizo la traducción al español ya hubo ciertos errores. Los voy a dejar con el video para que puedan analizar qué es lo incorrecto. Entonces, una persona por primera vez en toda su vida se topa con este video y ahí es donde de pronto empiezan nuevamente a crearse lo que son los mitos en el trastorno del espectro autista. Hay muchísimos mitos, pero entonces lo que les decía, hay que tratar de derribar esos mitos que hoy en día incluso todavía hay en el trastorno del espectro. Hay muchísimos mitos que lo que hacen realmente es que generan estigmas, generan malos entendidos, generan barreras que son completamente innecesarias. Entonces el autismo, esa parte del trastorno del espectro autista, ya sabemos que es del neurodesarrollo, es un trastorno del neurodesarrollo que va a afectar esa forma en que una persona se va a comunicar, en que una persona va a relacionarse con los otros, en que una persona va a relacionarse con los demás, con su entorno, pero que lamentablemente también muchas personas tienen unas ideas muy equivocadas sobre lo que significa realmente el trastorno del espectro autista. Entonces, hay muchísimos mitos. Acá les pongo algunos, por ejemplo, este que ya vimos en el video que hablan un poco sobre que es una enfermedad. Sabemos que no es una enfermedad, por eso no se puede hablar de cura. Muchas personas dicen, no, es que tal vitamina puede servir, tal cosa puede servir. No, no hay cura, ¿sí? Porque no es una enfermedad. Otro mito también es que las personas con autismo no tienen emociones. Este es uno de los mitos, de hecho, más dañinos. La verdad es que sí, las personas con autismo sí tienen emociones, muchas veces de hecho son emociones de gran intensidad. Lo que puede suceder es que expresan sus emociones de una manera muy diferente y eso no significa que no tengan las emociones. Y la idea es necesitar aprender las personas neurotípicas a leer esas diferencias en esa comunicación emocional. El mito que veíamos ayer y que no lo coloqué acá para no repetir es lo de las vacunas. Ya sabemos que ese mito pues se ha difundido crecientemente por ese estudio que se realiza, pero que realmente no hay una evidencia. Otro mito es todas las personas con autismo son exactamente iguales. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el trastorno del espectro es un espectro. Por eso la palabra espectro, lo que significa que no hay dos personas con autismo iguales. Algunas pueden tener grandes habilidades, otras pueden necesitar más apoyo que otras. Algunas hablan, algunas son verbales, otras no son verbales. Incluso algunas son muy sociables, otras no. Y hay tanta diversidad en el autismo como en cualquier otro grupo humano. Otro mito es que, y que también he escuchado mucho, es que las personas con autismo no quieren relacionarse con los demás. Sí, en realidad muchas personas con autismo sí quieren tener amigos, sí quieren tener conexiones sociales, de hecho buscan frecuentemente cómo hacerlo, solo que claro, ahí es donde les cuesta iniciar, les cuesta mantener esas relaciones a largo plazo porque tienen diferencias en la comunicación. Eh, lo que necesariamente o lo que necesitan, pues no es un aislamiento, sino una comprensión y un apoyo. De hecho, tuve un paciente que me decía, yo quiero tener amigos, yo quiero tener relaciones sociales, yo quiero poder salir con amigos, quiero de pronto poder socializar, pero mencionaba que las personas no lo comprendían y que a su vez él también tenía ciertas dificultades a la hora de comprender a las personas que lo rodeaban. ¿Por qué es tan importante conocer estos mitos? Y les estoy mostrando algunos, porque realmente son muchos los que hay en la sociedad.
porque los mitos generan prejuicios y esos prejuicios lo que hacen son impedir que nosotros podamos construir una sociedad mucho más inclusiva, sobre todo en el entorno educativo, en el entorno laboral. Y pues si queremos convivir en un mundo de pronto más empático, en un mundo que sea de hecho un mundo más justo, lo importante es informarnos eh, con esos datos fríos, escuchar a las personas con autismo, dejar de lado también esas creencias que son erróneas. De hecho, quiero concluir acá con una frase que es fundamental y es que cuando conoces a una persona con autismo, solo conoces a esa persona con autismo. Eso quiere decir que no hay dos personas iguales. Ah, bueno, otro mito que también es muy común acá que recordé, eh, es que los padres tienen culpa del autismo. No, en realidad el autismo tiene unas bases neurobiológicas, genéticas, y pues no es causado por la crianza o ese estilo de los padres. Otro mito es que las personas con autismo no pueden vivir de forma independiente. Sí, muchas personas con autismo viven de manera autónoma, viven de manera independiente, trabajan, estudian, tienen familia. Todo depende también de ese grado de apoyo que la persona necesite, si es grado 1, grado 2, grado 3. Y que tampoco esos grados de autismo que vamos a ver acá en el diplomado son absolutos. Una persona con grado 3 puede pasar a un grado 2, una persona con grado 2 con unas buenas intervenciones y un buen compromiso tanto de la familia como de los profesionales allí, puede pasar incluso a un grado 1. Antes de este, vamos a ver un pequeño video sobre lo que son esas neurodiversidades. Miremos las características del trastorno del espectro autista. Algunas características es que ya sabemos que es un espectro, entonces que eso empieza a cortar esos límites que en el DSM-4 existían. Hay una gran variedad de síntomas, es uno de los diagnósticos más neurovariables que, que existe, por eso tiene niveles de gravedad, que son tres, o más bien niveles de apoyo. Hay diferentes grados de capacidad cognitiva y capacidad comunicativa. De hecho, otro de los mitos que hay asociados al autismo es que todas las personas con autismo tienen discapacidad cognitiva asociada. Eso es completamente falso. O también otro mito, que las personas con autismo todas son exageradamente inteligentes. Esto también es completamente falso. Son muchos grados de capacidad cognitiva. Hay personas no verbales, hay personas verbales, incluso hay otras personas que tienen una gran capacidad a nivel verbal. Se presenta con comorbilidades, eso ya lo habíamos mencionado. Ocurre en todos los grupos étnicos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en todos los grupos étnicos, o más bien, no en todos los grupos étnicos, sino en todas las culturas, el autismo es reconocido o diagnosticado de la misma manera. Sin embargo, existe. No quiere decir que en Haití eh, existan menos personas con trastorno del espectro autista y que en Francia tengan más. No. En todos los grupos étnicos está, pero no se diagnostica de la misma forma. Es decir, no significa que porque no se diagnostique de la misma forma el autismo no está allí, sino que hay factores culturales, hay factores sociales, hay factores también económicos y educativos que al fin y al cabo van a influir en cómo se percibe y cómo se nombra el trastorno del espectro autista. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque el autismo no se diagnostica de igual forma en todas las culturas. Eso es algo que sí o sí debemos tener muy en cuenta. Por ejemplo, hay unas diferencias en esa comprensión del desarrollo infantil. En algunas culturas, ciertos comportamientos que, por ejemplo, en Occidente se consideran señales de autismo, por ejemplo, evitar de pronto la mirada, un retraso en el lenguaje, jugar de forma estereotipada o repetitiva, puede verse como rasgos normales en otra cultura, rasgos de personalidad o incluso expresiones espirituales en otras culturas.
Por ejemplo, en ciertas comunidades asiáticas o comunidades africanas, no mirar a los ojos a los adultos puede ser interpretado como una forma de respeto, no como un signo de alteración social. Y es una pregunta que me hacían, de hecho, eso creo que fue el lunes, una pregunta muy importante era, bueno, ¿cómo es el autismo en todas las culturas? Entonces, siempre van a ver los criterios diagnósticos, tanto el DSM-5 como el CIE-11, pero que claro, muchos países tienen una falta al acceso del diagnóstico. Hay países o regiones, incluso de un mismo país, que pues no cuentan con tantos recursos o que no hay suficientes profesionales del recurso humano que estén capacitados ni que cuenten de pronto con esas herramientas de evaluación que sean más adaptadas a nivel cultural, por lo que muchos niños con autismo no son identificables. Entonces, muchos países desarrollados eh, eh, tienen pues mejor capacidad, como por ejemplo Estados Unidos, pero también hay ciertos grupos étnicos que son minoritarios, como los grupos africanos, incluso en Latinoamérica también, que de pronto no hay como tanta importancia en el diagnóstico. Entonces también es importante hablar que, y bueno, y también hay un estigma social muy grande en comunidades donde hay mucho estigma, que también tiene que ver con esos mitos que hay alrededor del autismo. Claro, tienen un rechazo ante esas diferencias en el desarrollo. Las familias pueden ocultar muchos síntomas, ese miedo al rechazo, la vergüenza, la discriminación. Y por eso, pues hay muchos niños que, aunque son autistas, no reciben el diagnóstico formal ni un apoyo especializado por esa parte. Cuando hablamos de un espectro es porque hay una noción de continuidad, en donde ya se van a tener ciertas alteraciones en la capacidad social, comunicativa y simbólica. Cuando me refiero a alteraciones, no me refiero a que estén mal, me refiero a que hay, y eso se los dije también el primer día, hay una estadística donde está el nivel de normalidad. Lo normal no es que sea lo correcto, sino que está en la mayoría de las personas así. Y cuando hablamos de los espectros, porque hay una desviación en esos parámetros de lo que es la normalidad. Pero no quiere decir que sea incorrecto, es algo fundamental a tener en cuenta. El caso es que eh, el trastorno del espectro autista afecta a esa parte neurológica. Hay una implicación con una neurovariabilidad, es multidimensional y que su etiopatogenia tiene factores de riesgo relacionados cada vez más estudiados, lo que sabemos, la parte genética, la parte ambiental, es una entidad clínica de hecho muy frecuente, al menos se espera según la OMS que uno de cada 160 niños pues tengan cierto grado de, de trastorno del espectro. Esto lo voy a pasar porque ya lo vamos a profundizar mucho más y en algunos temas ya lo hemos trabajado. Sabemos que no hay una causa única, que tiene una fuerte implicación genética, una interacción entre los distintos genes y diferentes factores ambientales y de origen neurobiológico. Vamos a las características del TEA. Esas características van a estar relacionadas con lo que son los criterios diagnósticos, pero todavía no vamos a ver los criterios diagnósticos, sino las características más globales. Entre ellos tenemos las habilidades en la comunicación. Hay dificultades en la comunicación que se pueden presentar en esa comunicación verbal y la comunicación no verbal. En eso lo vamos a dividir. ¿Qué es la comunicación verbal? Es esa capacidad de expresarnos, de comunicarnos, de saber cuándo y cómo expresar nuestras ideas. Algunas personas con autismo tienen grandes habilidades lingüísticas, tienen unas habilidades muy buenas en esa parte verbal, donde viene a estar la dificultad en la reciprocidad comunicativa, una comunicación que sea bidireccional, no unidireccional, lo que les había explicado de eh, del discurso en monólogo, donde pueden hablar de un tema que les gusta, un tema que les apasiona, pero no hay una espera de que la otra persona de pronto también intervenga en la conversación. Tenemos personas verbales con muy buena capacidad verbal, otros con una capacidad promedio, igual con cierta dificultad en esa comunicación recíproca o para entender el contexto social en el que se usa el lenguaje.
Pero también tenemos otras personas que son no verbales. A esas personas que son no verbales, una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿será que una persona con autismo no verbal siempre va a ser no verbal? La respuesta es, depende de la parte individual de cada persona. Hay unas personas que tienen una gran capacidad para adaptarse a esas intervenciones, que son personas no verbales o que incluso a los 5 años no habían desarrollado el lenguaje y lo lograron desarrollar. Un ejemplo es Steven Wiltshire, no sé si ustedes han escuchado de pronto eh, de él. Él es un artista, tiene autismo, es británico, es un artista británico, es un artista gráfico y visual, y fue una persona que empieza a hablar muy tarde, a los 6 o 6 años, empieza a decir sus primeras palabras y hoy en día pues es una persona sumamente funcional, es una persona de hecho verbal. Pero también tenemos otras personas que siempre han sido no verbales y que logran de pronto decir ciertas palabras para lograr comunicarse. Entonces, miren esa gran diversidad del autismo. Nunca podemos generalizar, porque dos personas con autismo, lo que les mencionaba, que el vecino tiene autismo y mi sobrino también, y que el vecino no ha podido hablar y mi sobrino sí. Sí, depende de muchos factores cognitivos, de lenguaje, individuales, factores también en esos niveles de apoyo que se tengan. Entonces, para las personas que son no verbales, requiere algo que se llama un sistema aumentativo alternativo de la comunicación, que son los famosos SAAC, los A, que lo que hacen es sustituir y apoyar en ese lenguaje oral para que las personas con autismo no verbal se puedan comunicar. El sistema SAAC no es único y exclusivo en el trastorno del espectro, también se utiliza para otras personas que también tengan dificultades en esas habilidades comunicativas, sobre todo en el tipo verbal. Y tenemos otro punto que es la comunicación no verbal. ¿A qué hace relación la comunicación no verbal? Es esa capacidad de extraer el significado de lo que son los gestos, de lo que son las expresiones faciales de otras personas y esos elementos que al fin y al cabo son relevantes para comprender qué está pasando o comprender el discurso de una persona. Un ejemplo, si estuviéramos todos a nivel presencial, ustedes sabrían, por ejemplo, quién estaría prestando atención a la clase y quién no. Y eso tiene que ver con comunicación. A mí nadie me está diciendo, por ejemplo, que una persona de pronto, o ustedes, con una conversación en una reunión familiar, quién está aburrido, quién no está participando, quién de pronto está mirando para otro lugar, quién de pronto está con esta posición. Eso es comunicación no verbal, es integrar esas expresiones, esos gestos, esas gesticulaciones en un contexto determinado. Entonces, claro, muchas personas con autismo tienen esta dificultad, primero por la teoría de la mente, que la veíamos como una de las hipótesis de lo que es lo que pasa en el trastorno del espectro, y otra característica es la coherencia central debilitada, un Neurafreeze, que lo vimos de hecho el día de ayer, que lo terminamos el día de ayer. Entonces, es entender el contexto como un todo y no de pronto lo fragmentado. También esas habilidades para la interacción social. Algunas personas con autismo tienen dificultades para comprender cómo relacionarse con los demás, cómo comprender el entorno, cómo desenvolverse en el entorno, sobre todo en situaciones que demandan un contacto social sí o sí. Y acá tenemos unos ejemplos. Primero, pueden ser acercamientos sociales inusuales o inadecuados para iniciar o reaccionar ante interacciones con otras personas. Un paréntesis importante y es que recuerden que todo depende de la cultura. Si yo estoy, por ejemplo, Latinoamérica, especialmente voy a hablar pues por acá, por mi país, eh, en Colombia las personas suelen ser muy afectuosas en el saludo, incluso si no se conocen. Entonces, por ejemplo, si alguien te presenta a otra persona, la persona de pronto te puede saludar de beso en la mejilla. Eso es muy cultural. Entonces, en la cultura, por ejemplo, acá, eh, un acercamiento social inusual sería de pronto tener una barrera, o un acercamiento social inusual sería al contrario, ser mucho más afectuoso de lo normal en una cultura de pronto donde no esté esa parte.
Entonces, igual todo depende de la cultura, pero que igual los rasgos del trastorno del espectro autista están. Puede ser también que se te acerque en extremo una persona con autismo, entonces también hace parte de los mitos del autismo que se escuchan por ahí, que se dice como no, es que las personas con autismo no les gusta el contacto humano, no les gusta el contacto social. Sí, hay personas que de hecho necesitan esa parte, sobre todo esa parte de la hiposensibilidad que vamos a ver. Problemas para adaptar el comportamiento a distintos contextos o a distintas situaciones sociales, dificultades para comprender las reglas que no están escritas. Una regla que a nosotros nadie nos dice es, por ejemplo, hacer una fila en un supermercado o hacer la fila para retirar el dinero del banco, o esperar los turnos. A nosotros nadie nos dice, sí, es que tienes que esperar turno, no. Pero muchas personas con autismo tienen esa dificultad. O otra regla social, otra norma social que no está escrita es combinar las prendas de, de vestir. Nadie nos dice, tienes que salir combinado o tu camisa tiene que combinar con tus zapatos o tu camisa tiene que combinar con tu pantalón. No, es algo que a lo largo de la socialización vamos adquiriendo, vamos adoptando como una norma social no escrita. Vuelvo y reitero, esto depende mucho de las normas sociales. Quizás hay algunos países o algunas culturas pues donde esto no es algo relevante, pero en otras sí. Entonces, puede ser que la persona salga con un sombrero verde, con una camisa café, con unos zapatos vino tintos y con el pantalón, no sé, rojo. Ahí es donde está. De pronto no quieren invertir tanto tiempo en eso. Y de hecho tuve un paciente que me decía que él sabía que la gente lo juzgaba, pero él me decía, no entiendo el por qué la gente me juzga si yo no quiero gastar tanto tiempo invirtiendo mi tiempo valioso en planear cómo me voy a vestir. Prefiero invertirlo en otros recursos. Entonces, a eso me refiero con dificultades en la comprensión de reglas sociales no escritas. Y eso es muy importante, dificultades para entender o expresar las emociones de forma ajustada al contexto. Y acá vienen dos aspectos, la de regulación emocional o la lexitimia. Pero antes de explicarles un poco qué es la lexitimia en el trastorno del espectro autista, porque no es única y exclusiva del trastorno del espectro, la lexitimia también está en otros perfiles a nivel cognitivo. Veamos un ejemplo de una película. Esa película está, eh, creo que está en Prime, sí, está en Prime. Es una película muy reciente, sobre el trastorno del espectro autista. Se llama Invencible, un niño fuera de serie, pero para que miren en ese pequeño tráiler que les voy a enseñar cómo se da, cómo se puede ver esa parte que les acabé de explicar. La lexitimia en el trastorno del espectro autista, entonces recuerden que no es único y no es exclusivo del trastorno del espectro. En el contexto específico de lo que es el trastorno del espectro autista, que tiene que ver igual con esas eh, habilidades para la interacción social, hay dificultades para identificar lo que son las emociones. Entonces, las personas con autismo que cursan con lo que es la lexitimia pueden tener problemas para reconocer sus propias emociones o reconocer, por ejemplo, las emociones de los demás, lo que al fin y al cabo los va a llevar a una falta de empatía emocional aparente, lo que habíamos hablado entonces ayer de lo que era esa parte de la empatía, en una empatía cognitiva y una empatía más emocional, y también pueden mostrar una gama mucho más limitada de lo que son esas dificultades en el autismo. Vamos a ver entonces acá un video que muestra o que empieza a reflejar lo que es el, la lexitimia en el autismo, pero también esas dificultades para comprender lo que son las emociones, para Las comprender personas esa interacción con los demás.
Este grupo de videos que acabamos de ver, sobre todo este, es de la Fundación Orange. Es muy interesante, de hecho, pues tienen varios videos, tienen varios grupos de videos que lo que hacen es representar o querer reflejar lo que pasa en el trastorno del espectro autista en la vida un poco más cotidiana. Tenemos otra característica y son las formas de pensar y las formas de poderse comportar. Y luego tenemos los estímulos sensoriales. En las formas de pensar y comportarse es que las personas tienen dificultades en responder de manera flexible a esas demandas en los contextos. Recuerden que esto ya nosotros lo habíamos trabajado en lo que es el componente de la función ejecutiva, que tiene que ver con la parte de la flexibilidad. La función ejecutiva tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, la forma en cómo respondemos ante las demandas del entorno, cómo el entorno es cambiante y nosotros debemos ser flexibles, tener un plan A, plan B, incluso plan, en muchos casos Z, y adaptarse a los cambios o a esas situaciones imprevistas les puede generar mucha ansiedad. De hecho, puede ser cualquier cambio. Igual recuerden que como el diagnóstico del autismo es tan neurovariable, no quiere decir que todas las personas con autismo tengan las mismas dificultades en esa flexibilidad. Hay unos más que otros. Por ejemplo, pueden tener quizás una dificultad o una angustia significativa y de hecho fue el caso de un paciente que los cambios le generaban mucha dificultad. Era un paciente, ya iba a cumplir los 12 años y él siempre iba a la ruta escolar, siempre lo recogían pues en la ruta del colegio y, y siempre era la misma ruta, siempre recogían a los mismos niños en el mismo orden, en la misma hora, pues es una ruta escolar. Sin embargo, en un momento tuvo una gran crisis, principalmente porque la ruta se tuvo que desviar porque habían estado haciendo arreglos en una vía principal donde ellos llegaban y tuvieron que desviarse. Y es allí donde tiene una crisis sensorial muy fuerte, incluso en esa ruta escolar, donde tienen que pues también empezar a hacer contención emocional. Y otro ejemplo es, por ejemplo, utilizar siempre lo mismo. De hecho, otro paciente siempre debía colocarse la misma camiseta con el mismo color, que incluso antes de la parte de la intervención, su madre siempre pues compró como varias camisetas de un mismo lote, del mismo color, de la misma textura, quitándoles la marquilla, pues era también hipersensible por esa misma dificultad, por esa dificultad en ajustar sus comportamientos a lo que es el entorno. Y también hay algo importante en los estímulos sensoriales, y es que, bueno, y también hay que hablar que no todas las personas con autismo tienen las mismas dificultades a nivel sensorial. Hay unos que pueden ser hipersensibles, otros que pueden ser hiposensibles, por ejemplo. Entonces, en esa hipersensibilidad, la hipersensibilidad, ¿qué implica? Implica una respuesta que es muy intensificada frente a lo que están sintiendo, frente a esos estímulos sensoriales. Entonces, las personas con autismo, con hipersensibilidad, pueden encontrar ciertos estímulos dolorosos o que les pueden parecer abrumadores desde la parte auditiva, por ejemplo, entonces, desde la parte auditiva, los ruidos fuertes como las sirenas de la policía o de las ambulancias o las multitudes pueden ser para ellos sumamente intolerantes o incluso sonidos que para otra persona pueden ser suaves. No sé si han notado que, por ejemplo, las luces, pues las luces de neón, cuando se están acabando, pues las luces fluorescentes empiezan a fallar, empiezan a traer un sonido, les puede generar dificultad, pueden ser molestos para ellos o incluso dolorosos. Se han empezado a hablar de una especie de dolor sensorial que se ha reportado en el trastorno del espectro y no solamente en la parte auditiva, también en la parte visual. Entonces las luces brillantes o parpadeantes o las luces estroboscópicas o los patrones visuales que son muy complejos también les pueden causar incomodidad. En la parte gustativa también, de hecho también, pues algunas personas con autismo pueden tener una selectividad alimentaria, no solo por esa parte del patrón restringido y repetitivo del comportamiento, sino una selectividad, pues principalmente, ¿por qué? Porque hay una sensibilidad a ciertas texturas que para ellos pueden ser desagradables y que su dieta se va al fin y al cabo a restringir, o los olores fuertes.
Tuve un paciente donde, por ejemplo, tenía una sensibilidad muy fuerte a lo que son los perfumes o los productos de limpieza y nunca podía entrar al ascensor cuando había un producto, pues, o cuando estaban eh, encerando el ascensor porque le generaba dificultad. Y en la parte táctil también. Muchas personas tienen dificultades, por ejemplo, con el contacto físico, con las marquillas de atrás de la ropa, las etiquetas o incluso la tela, donde a veces pueden ser irritantes para ellos o incluso dolorosos. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la hipersensibilidad. Eso fue un ejemplo de lo que es la hipersensibilidad, pero también tenemos lo contrario. La hiposensibilidad es una respuesta que es sumamente reducida o incluso en muchos casos, igual eso depende de la persona, ya es una ausencia completa de esa sensibilidad ante los estímulos. Las personas que tienen hiposensibilidad pueden buscar estímulos frecuentemente que les hagan sentir algo. Entonces, por ejemplo, pueden de pronto no reaccionar ante estímulos que para otros pueden ser fuertes o al contrario, que busquen ruidos intensos para poder estimularse. Pueden mirar luces brillantes, pueden incluso mirar luces estroboscópicas de manera muy prolongada durante muchos periodos de tiempo, o pueden tener una búsqueda eh, olfativa, entonces olfatear todo de forma inusual, o al contrario de la hipersensibilidad, buscar olores muy intensos para lograr sentir algo o tener una, en la parte gustativa, por ejemplo, tener una preferencia por el picante, por el dulce, por lo salado o sabores que son muy fuertes o texturas que son sumamente extremas. O en la parte táctil, que también en la parte táctil debemos hablar, eh, tener sensaciones fuertes como presión profunda o tocar objetos de diferentes texturas de forma repetitiva. De hecho, yo no sé si ustedes han visto, igual más adelante se los voy a mostrar, lo que son los chalecos de presión, es decir, son chalecos que apretan realmente para que las personas puedan tener una seguridad táctil. Entonces, hay un impacto de vida significativo en lo que son esas sensibilidades, tanto para lo hiposensible como para lo hipersensible. Incluso en muchos casos pueden causar una crisis sensorial. Ya les voy a explicar cómo o qué aspectos claves tener para poder diferenciar qué es una rabieta y qué es una crisis sensorial. Antes de esto, vamos a ver un video de ponernos en los zapatos de las personas con trastorno del espectro, porque sí hay un impacto significativo en la vida diaria. Es decir, esas sensibilidades pueden influir en ese comportamiento, pueden influir en esa interacción con el entorno, con las personas. Una persona con hipersensibilidad fácilmente puede evitar esa muchedumbre o el contacto físico o ciertas prendas de vestir. Y las personas con hiposensibilidad pueden tener conductas de búsqueda, pero a veces pueden ser incluso conductas, de riesgo sensorial, como tocar objetos eh, cortopunzantes o cortar objetos, por ejemplo, o tocar objetos que son peligrosos como el fuego, sobre todo cuando son niños que no hay un control de ese riesgo o esa detección del riesgo. Estrategias de apoyo que se deben utilizar, sobre todo acá antes de explicarle lo que es una crisis sensorial, para evitar precisamente una crisis sensorial. Entonces, por ejemplo, una estrategia de apoyo es ayudar a mejorar esas sensibilidades, haciendo adaptaciones en el entorno. Entonces, una creación de un entorno sensorial, ajustar la iluminación, ajustar también, por ejemplo, los niveles de ruido, si se pueden ajustar, o esa disposición de los espacios para poder minimizar esa cantidad de pronto de estímulos que son abrumadores, tanto auditivos, tanto visuales. Y en muchos casos ese uso de herramientas sensoriales, entonces un auricular con cancelación de ruido, los auriculares que son, no sé si los han visto, que son grandes, ropa sin etiquetas o juguetes sensoriales para proporcionar un nivel de simulación adecuado, pero también es fundamental si hay una hiper o una hiposensibilidad, lo que son las terapias ocupacionales, entonces trabajar con terapeutas para poder desarrollar esas estrategias de manejo y adaptación sensorial que puedan tener al fin y al cabo pues una mejor calidad de vida. Yo no sé si ustedes vieron aquí en el video
por acá, que las personas lo miraban, incluso había una señora que hacía pues una cara como de molestia, y eso muchas veces pasa en la parte pública. Las personas juzgan realmente y de entrada piensan que es una rabieta y que no es una crisis sensorial. Entonces, hay que diferenciar, ya les voy a explicar esos aspectos claves en lo que es una rabieta y lo que es una crisis sensorial. La diferencia es importante. En el autismo es clave, no quiere decir que entonces en el autismo siempre se den crisis sensoriales y que no se tengan rabietas, se pueden dar los dos, pero la clave está en cómo diferenciarla. Una rabieta es una conducta intencional, es decir, una rabieta tiene un control que es voluntario hasta cierto punto. Entonces, hay una necesidad de controlar, por ejemplo, la situación, de conseguir algo, entonces conseguir atención o conseguir un objeto o que no le quieren comprar o que no le quieren entregar. Cuando me refiero a que tiene control voluntario, es que hay cierto grado de control. Si el niño, por ejemplo, logra lo que quiere, si le dan lo que el niño necesita o lo que el niño quería, la rabieta suele cesar. Por eso se habla de cierto control. Mientras que en la crisis sensorial es completamente involuntario, no depende del niño. Y que en la rabieta hay una intención, buscar algo, buscar un juguete o como les menciono, buscar pues como la atención de los padres. Hay un objetivo que está claro, entonces el niño siempre busca en una rabieta algo específico, dulces, evitar hacer una tarea, evitar ir al colegio, evitar visitar a la abuela, por ejemplo, juguetes. Y hay una respuesta al límite. En la rabieta el niño se calma si se establecen límites firmes y se ofrece también una alternativa razonable. Y por lo regular, la rabieta suele estarse en público. Entonces, a veces se intensifica si hay personas observando y la duración va a variar. Eh, pues, suele detenerse si se logra el objetivo. El niño, si le dan lo que quiere, perdón, se detiene usualmente. Y que una estrategia útil para lo que es la rabieta es un manejo conductual, unos límites claros, corregir, mientras que es muy diferente a lo que vemos en la crisis a nivel sensorial. En una crisis sensorial, el origen es claro, es una sobrecarga sensorial por un ruido, por las luces, por las texturas, por las multitudes, sobre todo. Eh, Son completamente involuntarias, a diferencia de la pataleta o de la rabieta. El niño no puede controlar la reacción, porque la reacción no está en él, sino que está en el entorno. No hay un objetivo, es decir, es una reacción a un malestar que es interno, que se da por un factor externo y que no busca manipular. Una rabieta se puede dar también en un una crisis sensorial, perdón, se puede dar en un centro comercial, a diferencia también de la rabieta, ¿sí? La rabieta también. Pero en la crisis sensorial es porque, claro, hay multitudes, hay muchas luces, hay de pronto muchas personas y muchas voces al tiempo. Y así le pongan límites al niño, el niño necesita es regulación emocional y una contención sensorial, porque pues eh, no depende solamente de que haya público o no haya público. La duración, de hecho, de lo que es una crisis sensorial, que es una respuesta, recuerden, completamente involuntaria, depende de la capacidad de ese sistema nervioso para poderse autorregular. Y que una estrategia útil es, por ejemplo, tener esas estrategias de apoyo, entonces retirar los estímulos, crear un entorno tranquilo, esas técnicas también de regulación sensorial. Diferenciarlas en esa práctica clínica es fundamental. Si el niño deja de llorar cuando consigue lo que quiere, cuando consigue el juguete, pues probablemente era una rabieta. Y si no se puede calmar, aunque se le ofrezca lo que el niño quiere, hay signos de angustia extrema, el niño realmente está muy desesperado, se tapa los oídos o se frota también los oídos, o gira o se tira al suelo, se jala el cabello, es mucho más probable pues, que sea una crisis a nivel sensorial. ¿Cómo manejar una rabieta? Y cómo manejar una crisis sensorial. Ya sabemos la diferencia, pero la idea es cómo poderlo manejar. Las rabietas como tal, pues son más comunes en niños mucho más pequeños, ¿cierto? También en niños con autismo, no quiere decir que no, pero una estrategia, por ejemplo, para prevenir es tener primero una rutina clara, una rutina que sea previsible.
entonces se sienten más seguros en lo que es una estructura, cuando ya saben qué va a pasar, y también darle poder dentro de un marco. Entonces, por ejemplo, ofrecer elecciones limitadas. ¿Prefieres ponerte la camiseta roja o la azul? Miren, estoy limitando, pero igual estoy permitiendo que decida. Y siempre anticipar, avisar con tiempo ante los cambios. Entonces, en 5 minutos guardamos los juguetes. Ahí estoy dando anticipación. Igual sigue siendo también una rutina clara. Entonces, primero también mantener la calma como adultos. A veces nosotros como adultos en una rabieta eh, mm, gritamos inmediatamente. El adulto debe ser el ejemplo también de regulación emocional, porque a veces el adulto grita, el niño grita, hay estrés y genera mucho más rabieta, pero también esos límites firmes y unos límites que sean claros. Siempre tener los mismos límites, siempre tener las mismas normas. Muchas veces hay papás que hoy sí, mañana no, mañana no, mañana sí, y también es importante, si el niño solo está gritando o solo se tira al suelo sin lastimarte, pues sin lastimarse como tal, evitar eh, reforzar con la atención. Muchos adultos son como, no, ven, párate. Ahí le estamos dando atención y lo que necesita el niño es atención también y reforzar la, pues al fin y al cabo, lo que es la rabieta. Y en una crisis sensorial, recuerden que pues las crisis sensoriales son eh, involuntarias, no es que la persona quiera tener una crisis sensorial, no se trata como una rabieta, es diferente. Acá la idea es identificar el desencadenante, entonces, ¿qué situación en el entorno pudo provocar la crisis? Es aprender a conocer al niño, es aprender a leer también el entorno. Entonces, si hay un lugar muy ruidoso, si de pronto puede ser que cambió de ropa o la etiqueta de la ropa, si está estrenando, por ejemplo, pues es una prenda de decir que es nueva. Siempre igual también es una estrategia que puede ser utilizada tanto para prevenir la crisis sensorial como para prevenir la rabieta. Es lo que es un ambiente predecible, reducir la incertidumbre y que sea un ambiente siempre con estructura. Entonces, no lo mismo, no hoy sí, mañana no. Y también es muy importante, sobre todo si tiene hipersensibilidad, lo que son las pausas sensoriales, que sean programadas, entonces espacios de calma con objetos o, o con ciertas actividades que puedan ser reguladoras. Entonces, una pelota, los auriculares, un juguete sensorial, que de hecho son muy importantes, pero también es fundamental una intervención en terapia ocupacional que ayudan a regular ese sistema sensorial del niño, que el niño también tenga esas herramientas para poder, si en algún momento, en algún punto está bajo la influencia de un entorno muy ruidoso, pues poder calmarse. Entonces, una estrategia es primero reducir esos estímulos, apagar las luces fuertes, los auriculares, evitar el contacto visual o físico si el niño, por ejemplo, no lo tolera. eh, Si ya identificamos la causa, pues retirar al niño de la causa, ¿sí? Y también hacer eh, nosotros como adultos un espacio de contención sensorial. Entonces, frases cortas como estás a salvo, no te preocupes, estoy acá, todo está bien, es un lenguaje simple y calmado, no alterarnos nosotros, porque a veces también puede que eso los alarme mucho más. Eh, Muchos padres de familia corrigen durante las crisis y el cerebro realmente está en modo de alarma, está en modo de alerta, entonces no es momento para enseñar, es esperar que se calmen esas crisis sensoriales para poder de pronto corregir y explicar y también darle un tiempo de recuperación. Después de la crisis, el niño puede sentirse sumamente agobiado, sumamente agotado, cansado, entonces darle un espacio de apoyo emocional para que esté al fin y al cabo pues mucho mejor. Entonces, la diferencia en esa intervención es, primero, en el enfoque del adulto. En la rabieta es actuar firme, con límites, con consecuencias, y en lo que es la crisis sensorial, pues una contención, una reducción también de los estímulos. Eh, no todas las conductas explosivas son iguales, no todas las rabietas son iguales, no todas las crisis sensoriales son iguales. La idea es aprender a diferenciar qué es una rabieta, qué es una crisis sensorial y eh, pues cambiar también.
como el entorno si ya logramos identificar que es una crisis sensorial. Vamos a abrir el espacio de preguntas, vamos a dejar en esos signos de alarma del trastorno del espectro autista. Nosotros vamos a ver los signos de alarma por edades, entonces, ¿qué pasa antes de los 12 meses? ¿Cómo se pueden evidenciar ciertos aspectos? ¿Qué pasa en los 12 a los 18 meses? De los 18 a los 24, ¿cómo se ve? ¿Qué pasa ahí? Pues una tabla resumen para que también lo puedan tener en cuenta. Entonces voy a abrir acá el chat en un momento. Sí, completamente, es una estrategia sumamente eficaz. Los audífonos aislantes de ruido o canceladores de ruido, los chalecos de contención también. Sí, pero no solamente esto. Por ejemplo, una vez asesorando pues como un colegio, habían 4 niños con trastorno del espectro, todos en diferentes grados de apoyo. Eh, Aunque la mayoría de las personas pues tenían como tal el concepto pues de neurodiversidad pues en el aula y también en el ámbito de clase, pues realmente fue un colegio pues que se prestó para ese cambio. Lo que hicieron fue cambiar el timbre del colegio, el ruido pues como de cambio de clase que a veces puede ser muy abrumador y ni siquiera para niños con autismo en general es un timbre abrumador. Se cambió por música un poco más suave, más tranquila, más sosegada cuando había cambio de clase y eso puede servir. Entonces a veces es también hacer esos pequeños cambios que no solamente le van a servir a una persona con autismo, sino a nivel general. Porque de hecho, por ejemplo, también había niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad que les abrumaba, porque también hay que hablar que en el TDAH también hay sensibilidades. A veces no se habla de esas sensibilidades en el trastorno por déficit de atención y eso les sirvió bastante. Incluso en el cambio de clase ya no estaban abrumados, ya no estaban alterados y fue algo muy efectivo. Luzalina, sí es recomendable el contacto físico, solo siempre y cuando el niño lo tolere, porque pues hay personas que realmente, por ejemplo, el contacto físico, y depende pues si el niño lo permite. Bueno, esa parte de la prueba como tal, de hecho, esta pregunta no la hace Noemí, por ahí también había visto otra pregunta muy relacionada. Ella nos dice lo siguiente: debemos aplicar alguna prueba para identificar la hipo o la hipersensibilidad o se hace mediante la observación. Varias cosas. Primero se hace mediante la observación. Es fundamental la observación, sobre todo pues porque también en el A22, que es un componente observacional, ahí se mira también. Entonces, si el docente, por ejemplo, tiene quejas de taparse los oídos ante ruidos suaves, evitar textura, ropa, alimentos, es una observación que igual debe ser en varios contextos, no en un solo contexto, debe ser en casa, en sesiones terapéuticas, pues con varios profesionales y en el colegio, pero también hay cuestionarios y escalas específicas para mirar esa hipo o hipersensibilidad. Ah, bueno, antes de explicarles los cuestionarios o nombrárselos, por ejemplo, en el DSM-5, en lo que es el criterio A, criterio B, se encuentra esa hipo o hipersensibilidad. Pero también, por ejemplo, es un cuestionario que es el perfil sensorial 2, de hecho se llama perfil sensorial 2, donde es para padres y para docentes, es un cuestionario complementario, como tal, no es una prueba de diagnóstico, es un cuestionario complementario que nos permite a los profesionales saber, pues desde calificación clínica, cómo el niño reacciona a ciertos estímulos cotidianos de la vida cotidiana. Y pues de hecho es muy bueno ese perfil sensorial 2 porque es
por edades, por etapas. Eso igual también lo vamos a ver en las pruebas, que de hecho es una pues pregunta muy importante. Pero en general debe ser primero observación, cuestionarios y una valoración profesional para distinguir si es una reacción sensorial real, algo neurológico, o más bien es una conducta condicionada o emocional, porque también se puede dar esos condicionantes. Bueno, por acá una pregunta, esta pregunta no la hace Iris Cabrera. ¿Qué puede hacer si cuando entra en crisis quiere lastimar a otras personas o lastimarse a sí mismo? Como tal, pues la agresividad no hace parte del autismo, pero a veces puede pasar que una persona con autismo pues tenga no intención de daño, es la diferencia. Una cosa es una intención de daño y otra cosa es porque a veces no sabe contener. Entonces, primero priorizar la seguridad tanto del niño, ¿cierto? Porque de pronto retirar objetos peligrosos del entorno, asegurar que pues tu estudiante de pronto pueda estar en un lugar tranquilo, sin estímulos de pronto excesivos que puedan exacerbar mucho más esa crisis sensorial. Y también empezar a observar y detectar cuáles son los desencadenantes. Es decir, qué lo genera, qué genera la crisis, lo que te había mencionado. Entonces, primero llevar un registro de crisis, donde se anote, por ejemplo, Iris, puedes anotar qué ocurrió antes de la crisis, pues antes del evento. Entonces, si hubo una persona, si hubo sonidos, si hubo rutinas, si hubo un cambio de pronto como del ambiente, qué hizo de pronto el niño, qué no hizo, cómo se resolvió y poder identificar esos factores que son desencadenantes para poder prevenirlos, ¿cierto? También utilizar apoyos visuales. Entonces, si, no sé si no me estás diciendo si el niño es verbal o no verbal, pero por ejemplo, implementar agendas visuales, esos pictogramas, igual también lo vamos a ver, que es un tablero de las emociones, para que la persona exprese lo que sienta o expresa lo que necesite y enseñar también alternativas de autorregulación. No sé si de pronto, Iris, la persona ya está pues en una parte como de atención importante, pues terapia ocupacional, de integración sensorial y un apoyo también conductual positivo, como ABA u otros enfoques pues también que pueden servir. Bueno, Noemi, ¿cómo sabes realmente si es una crisis sensorial o es una patelita? Lo primero es identificar esa parte, pues de la niña que me estás, de tu alumna que me estás hablando. Bueno, creo que a Cristina también le respondí con la pregunta que trabajamos ya no me fue el nombre, con Iris. No, Ana, acuérdate que no se usa la palabra Asperger. Estefanía, si puedes de pronto acortar un poco tu pregunta, que es muy larga y pues también es importante, mm, pues para de pronto no quedarme leyendo todo el contexto porque es muy largo y poderle también dar celeridad como a otras preguntas. Sí, es normal en el trastorno del espectro.
Sí, Noemi, bueno, los registros de crisis sensoriales hay varios que se pueden utilizar, pero también pues puedes personalizar de pronto al aspecto que requieras. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a continuar con otras preguntas que veo por acá y con el aspecto de la temática. Vamos a conocer lo que son esos signos de alarma en el trastorno del espectro autista. Entonces, hay unos signos de alarma para cada una de las edades que debemos tener muy claros. Esta lista que yo les voy a mostrar, o pues esos tipos de comportamientos que se van a observar con frecuencia en las personas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista, es importante recalcar que no todas las personas con el trastorno del espectro van a tener todos los eh, síntomas que les voy a mencionar a continuación, pero sí la gran mayoría van a compartirlos. Lo primero que vamos a ver es antes de los 12 años. ¿Qué podemos encontrar antes de los 12 años? Si la persona, por ejemplo, no responde a su nombre antes de los 9 meses, ya del año, al año ya debería estar respondiendo al nombre, sobre todo a los 9 meses. Si no responde al nombre, ya es importante hablarlo o verlo como una alarma importante. Si no mantiene contacto visual o si el contacto es escaso, el contacto visual es escaso desde esos primeros meses. Si hay falta de sonrisa social, por ejemplo, es decir, si sonrió poco o no responde a, a las sonrisas sociales, si no muestra interés por los rostros humanos o evita, por ejemplo, mirar a las personas. Allí estamos hablando entonces de una alarma en esos primeros meses de vida, en ese primer año. Si no balbucea, si no hace gestos como señalar o saludar con la mano, que es un gesto muy básico, si no imita expresiones faciales o los gestos simples de los adultos. Recuerden que eso empieza a desarrollarse con la imitación, las neuronas espejo, y si no muestra interés por otros juegos interactivos, como puede ser esa parte del Cucutrán. De los 12 a los 18 meses, nosotros ¿qué podemos encontrar? Sobre todo esos 12 a los 24 meses, un poco más alargado, si no señala para mostrar interés o compartir algo, que son los gestos protodeclarativos y protoimperativos, si el niño no dice palabras sueltas a cumplir 16 meses, ya es importante entonces empezar a mirar qué está pasando. Como les digo, no quiere decir única y exclusivamente que se presente el trastorno del espectro autista, pero sí hay algo en el neurodesarrollo que no está dentro de los parámetros típicos. Si no responde al nombre consistentemente, incluso ahí a los 18 meses ya es importante mirar qué está pasando. Si no muestra interés por otros niños, a esa edad ya los niños intentan interactuar con sus pares, intentan buscar o se emocionan cuando ven otros niños porque saben que pueden jugar. Si de pronto hay conductas como lo que es el aleteo de manos, si lo que son giros o lo que son movimientos repetitivos y estereotipados con objetos, ya es importante evaluar qué está pasando. Y también si hay una fijación excesiva por ciertos objetos o por partes de ciertos objetos, entonces las ruedas de un carro, ciertas luces, si hay una resistencia extrema también a eso de los 18 meses, es importante evaluar qué está pasando. Entre los 18 y los 24 meses, igual acá también les voy a mencionar lo que son unas alarmas, ya no solamente de 18 a 24 meses, sino qué está pasando después de esa etapa. Por ejemplo,
Ya después, los niños de los 2 a los 3 años empiezan, si por ejemplo el niño no combina dos palabras con sentidos y dice, mamá, quiero agua, al cumplir esos 24 meses sigue sin decir, mamá, quiero agua, es importante entonces evaluar qué está pasando. Si no comprende instrucciones no complejas, instrucciones que son básicas o simples, como tráeme la pelota o tráeme el juguete. Si, por ejemplo, habla, pero cuando habla el niño lo que hace es repetir frases sin sentido de lo que otros dicen, de lo que escuchó, lo que es la ecolalia, que también hablábamos de ella. Si el niño no muestra interés por juegos grupales a los 3 años, si no quiere compartir con otros niños, si el niño empieza a tener dificultades para expresar lo que son sus deseos, sus emociones, tanto de forma verbal como de forma no verbal, y si hay crisis frecuentes ante cambios de pronto en lo que es la parte rutinaria. A los 3 a los 5 años ya también se empiezan a mostrar ciertas características. Por ejemplo, si el lenguaje a los 5 años sigue siendo un lenguaje muy literal o lenguaje muy poco funcional, es decir, que habla pero que no interactúa, si es un juego muy limitado, ya a los 5 años, 4 o 5 años, el niño ya debería tener pues un juego imaginativo, un juego simbólico. Ya, por ejemplo, debería tener más de 3 juegos. Si el niño tiene, por ejemplo, una obsesión por el mismo juego, es importante evaluar qué está pasando. Si a los 5 años hay una escasa reciprocidad emocional, si el niño no consuela cuando otro niño, por ejemplo, se cae o se lastima, si no muestra un afecto que es el afecto esperado, entonces es importante que si un niño presenta uno o varios de estos signos de forma persistente, no necesariamente tiene autismo, pero sí se recomienda consultar con un profesional en esa parte del desarrollo infantil. Acá está neuropsicología, neurología, la parte de pediatría para una evaluación diagnóstica formal y diferencial que nos va a mirar si realmente es un autismo o más bien es otra característica del neurodesarrollo. Entonces, la idea es una detección temprana, si no sea autismo, son signos que pues debemos al fin y al cabo tener muy presentes. Acá les dejo el resumen eh, y vamos a ver eso. Los comportamientos de comunicación e interacción social ya sabemos que pueden incluir que a menudo pueden hablar largo rato sobre un tema que de pronto en alguna oportunidad otros no tengan esa oportunidad de responder o a veces no se dan cuenta si las personas reaccionan con cierta indiferencia o pueden tener expresiones faciales, movimientos y gestos que quizás no coinciden con lo que están diciendo, lo que ya hemos hablado un poco en la lexitimia, que lo mencionábamos antes del descanso. Usualmente también pueden tener un tono de voz que puede verse o que puede presentarse como inusual, como sonar como si tuviera un canto o como un tono muy monótono, muy plano o similar al de un robot y tener problemas, eso ya lo habíamos hablado, en lo que es entender el punto de vista de los demás. En esa serie de videos que nosotros ya hemos trabajado, que son los videos que hacen parte del grupo de la Fundación Orange, vamos a ver un ejemplo de cómo podría ser esas dificultades en la interacción con el lenguaje. Esta parte ya la habíamos comentado, ya la habíamos hablado, pero sobre todo quiero hacer un punto de énfasis acá, y es que las personas con trastorno del espectro también pueden tener dificultades para dormir y pueden ser un poco más irritantes. ¿Cómo así que tener dificultades para dormir? En general, los trastornos del sueño y los trastornos del espectro autista son comunes, de hecho afectan de un 50 a un 80% de la población con TEA, y hay problemas que realmente en el sueño impactan significativamente esa calidad de vida de la persona, sea niño, sea adolescente o sea un adulto con trastorno del espectro, y no solamente pues de la persona, sino también de su familia. Entonces, hay unas principales alteraciones en el sueño vinculadas con esa parte del autismo. Entonces, por ejemplo,
les puede costar quedarse dormidos a veces más de 30 60 minutos, una dificultad pues más que todo en ese insomnio de conciliación. Y eso puede deberse a una hiperactividad mental, una ansiedad o también una rigidez en las rutinas. Si hay, por ejemplo, un cambio en la rutina, entonces puede ser que la persona con autismo y su familia, no sé, fueron a, a un lugar a pasear y no es su cama, no es su almohada, no es su cobija, a pesar de que de pronto le hayan dado pues una previsibilidad, va a tener una dificultad allí. Y también pueden ser también que tengan despertares muy frecuentes durante la noche, entonces se despiertan varias veces, les cuesta volverse a quedar dormidos, a veces no distinguen entre el día, entre la noche, esto a veces pasa. Eh, o pueden tener un sueño que es un sueño muy superficial, donde no es reparador, es decir, una menor cantidad de sueño REM, que es la fase profunda de sueño en el ser humano. Entonces duermen, sí, pero no entran a sueño REM, no descansan. Y pues hay muchas causas. Primero, las alteraciones a nivel neurológico, neurobiológico, entonces cambios en la producción de de melatonina, que es esa hormona del sueño, eh, esos problemas sensoriales como entonces sensibilidad al sonido, si por fuera de su casa están haciendo ruido o la luz, las texturas, por ejemplo, de la cama, de las almohadas, de su cobija. Y también puede ser porque hay un cambio en esa alteración, en esa rutina, una necesidad de rutinas fijas es importante, si algo cambia, puede dificultar incluso en esa conciliación del sueño. Entonces es importante estar acá pendientes si hay personas de pronto con dificultades en esa parte del sueño, una consulta con neurólogo pues es importantísimo, pediatra en el caso de los niños, si de pronto esos problemas de sueño persisten más de 3 semanas seguidas. Y bueno, lo que les mencionaba, pues si no dormimos estamos irritables, entonces el sueño afecta significativamente el comportamiento y la parte emocional, entonces más irritabilidad diurno, más hiperactividad diurno, más fatiga diurno. eh, y tenemos esta otra parte. Las personas con trastorno del espectro también tienen muchos puntos fuertes, entre ellos ser capaces de aprender detalladamente cosas, recordar la información por largos periodos de tiempo, tener una gran memoria visual y auditiva y sobresalir en matemáticas, ciencia, música y arte. Aunque no todas las personas dentro del espectro tienen estas habilidades, eso ya lo habíamos mencionado, sí destacan personas que gracias a esa baja coherencia central, lo que mencionábamos ayer como una teoría explicativa del autismo, pues tienen grandes habilidades de ver los detalles y poder reproducirlos. En este caso tenemos a alguien y es Alex Baker. Alex es un niño que desde los 2 años empieza a tener muy buena memoria. Sus padres notan que tiene muy buena memoria fotográfica, lo que coloquialmente es memoria fotográfica. El término es memoria eidética y empieza a reproducir horizontes urbanos, como lo están observando acá en la imagen, muy bien diseñados. Es decir, logra captar la imagen, logra reproducirlo en esa parte del papel y el lápiz, incluso de una sola vez, con una sola mirada, puede recrear esos bocetos de horizontes más que todo urbanos. Pero el más conocido y eh, el que más de pronto se conoce es Alex Wilshire, Alex, perdón, Steven Wilshire, Alex Baker es ese Steven Wilshire, pues es muy famoso, de hecho yo se los mencionaba hace un rato antes de la pausa, antes del receso, donde él empieza a solamente con una mirada, y lo han puesto de hecho a prueba en varios países, en varias ciudades, él es británico, entonces lo han llevado, por ejemplo, a Latinoamérica, estuvo en México, en Ciudad de México, eh, replicando lo que es, por ejemplo, la ciudad, una ciudad que probablemente pues antes no conocía, lo han puesto a prueba, de hecho, siempre estuvo expuesto a muchas críticas porque a muchos les parece de pronto sorprendente una persona que con solamente una mirada pueda reproducir tan, 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 tan preciso paisaje, pero realmente es una de las características que nos lleva a tener una reflexión sobre esa capacidad del cerebro Com- humano.
vamos a observar lo que es la clasificación del trastorno del espectro autista. Lo que antes era conocido como autismo y lo que ahora ya no se utiliza como tal, ya no ya no es válido el término. Entonces, antes de ser un grupo heterogéneo, recuerden que el espectro autista cambia en lo que es el año 2013, es decir, tras publicarse el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, había trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Rett, o trastorno de Rett, que en ese entonces era llamado así, y un trastorno desintegrativo infantil. Entonces, cuando fue publicado el DSM-5, lo que fue el trastorno autista, síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificados se fusionan en un único trastorno que es el que conocemos como trastorno del espectro autista. Entonces, como tal, el término Asperger desapareció y se fusionó. El término autismo puro se desapareció y se fusionó, y trastorno generalizado del desarrollo también se fusiona en uno solo, en trastorno del espectro autista. Ese cambio de nombre, porque se dio, porque lo que querían hacer era enfatizar en esa gran dimensionalidad de lo que es el trastorno en diferentes áreas que se van a ver afectadas, en la parte comunicativa, en la parte conductual, en la parte emocional, y que a veces tenían ciertas dificultades para poder establecer límites precisos entre esos subgrupos. Por ejemplo, ese síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil, que son los dos últimos que ven allí en la pantalla, dejan de ser recogidos en el DSM, ya no se utilizan, pues en el DSM-5, en el DSM-4, que ya no se utiliza, estaban. ¿Por qué? Porque el síndrome de Rett tiene o pues una clara base genética, ya vamos a ver esto. Y el segundo, que es pues el trastorno desintegrativo infantil, pues tenía dificultades a nivel como tal de la validez. Entonces, antes se hablaba, por ejemplo, de un autismo típico, cuando en el DSM-4, cuando no cumplía con todos los criterios diagnósticos, cumplía con ciertos rasgos, pero no todos, se clasificaba como un autismo atípico. Ya no, ya se habla de trastorno del espectro autista si cumple con los criterios diagnósticos, pero estos dos últimos, trastorno de Rett y trastorno desintegrativo infantil, ya no se utilizan. ¿Qué pasa? El síndrome de Rett, yo se los mencioné en un autismo sindrómico. Ahí sí hay autismo, pero ojo acá, es diferente el síndrome de Rett al autismo. Uno es el síndrome y el otro es el trastorno del espectro, que ya sabemos qué pasa o cómo se fusiona en un autismo de tipo sindrómico. ¿Qué pasa en el síndrome de Rett? En el síndrome de Rett hay un gen específico que es el MECP2 o MECP2, eh, que empieza principalmente a afectar a las mujeres, pero como tal no es trastorno del espectro. Este gen, el MSP2, está ubicado en el cromosoma X y los síntomas aparecen entre los 6 y los 18 meses de vida. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. No quiere decir que en los hombres, que en los varones tampoco se tenga síndrome de Rett, sí, pero es un desarrollo que más se ve o es mucho más prevalente en el sexo femenino. Entonces, ¿qué pasa? Aparece 6, 18 meses, las personas tienen un desarrollo normal, un desarrollo típico, un desarrollo que va en incremento, pero tienen una pérdida de habilidades, una regresión de habilidades. Después de un desarrollo sumamente bien, las niñas con síndrome de Rett comienzan a perder habilidades que previamente habían adquirido. Entonces, empiezan a perder el lenguaje, empiezan a perder incluso también el uso funcional de las manos, la motricidad. En el síndrome de Rett hay movimientos repetitivos o estereotipias más centradas en la parte de las extremidades superiores, en las manos. De hecho, es uno de los signos más característicos en el síndrome de Rett, y es esa presencia de movimientos repetitivos. Entonces, retorcer las manos o llevártelas, por ejemplo, a la boca. Entre otras cosas, también hay dificultades en lo que es la parte motora. Entonces, a medida que progresa el síndrome, a medida que avanza, ya hay problemas en la marcha, van a haber problemas en esa coordinación motora, en esa coordinación ojo-mano.
Hay problemas comunicativos también, como les menciono, entonces pierden el habla. Y no solamente eso, sino que también dificultades para comunicarse y un retraso significativo en el resto, pues como del desarrollo y sobre todo en el desarrollo social. Entre otros síntomas, por ejemplo, también en el síndrome de Rett, eh, muchos niños, pues muchas personas con síndrome de Rett cursan con crisis epilépticas, tienen también muchos problemas en la parte respiratoria, escoliosis, dificultades en la parte del sueño y al igual que el resto de autismo sindrómico, uno es la presentación clínica para detectar el autismo, pero la presentación genética para saber realmente si estamos hablando del gen MSP2 que da como aparición a lo que es el síndrome de Rett. Vamos a hablar de lo que son los criterios diagnósticos de el trastorno del espectro autista. En lo que son los criterios A y B, se especifica esos niveles de gravedad o esos niveles de apoyo que una persona con autismo requiere. Tenemos entonces el nivel uno, que es el grado uno, donde se necesita ayuda. ¿Qué quiere decir acá, en este grado 1? Tenemos siempre dos, la parte de la comunicación social, que sería el criterio E, y la parte de los comportamientos restringidos y repetitivos, que estaría haciendo parte de lo que es eh, el criterio, el criterio P. Entonces, cuando requiere apoyo es el nivel de pronto más leve del espectro. Hablamos entonces de una comunicación social que puede presentarse o que puede cargar dificultades notables sin un apoyo adicional. Entonces, una persona puede iniciar interacciones sociales, pero de pronto presenta problemas para mantener esa reciprocidad en la conversación, dificultad para el inicio, entonces, respuestas que pueden ser atípicas o respuestas que incluso pueden ser insatisfactorias y que no permitan pues esa reciprocidad conversacional. Puede ser de pronto socialmente raro o socialmente que sea rígido, tener dificultades para lo que es hacer amigos o no lograr interpretar que son las normas sociales más útiles. Y va a tener conductas restringidas y repetitivas, que sería el criterio B. Entonces, la persona puede tener una rigidez en esas rutinas, intereses de pronto muy restringidos, pero que logra cierta flexibilidad cuando la persona tiene apoyo. Un ejemplo muy típico es un niño que puede hablar muy fluidamente, pero que no entiende el sarcasmo, no comprende el doble sentido, no comprende de pronto en el grupo las bromas, o que se angustia si cambia de rutina en el colegio, del caso que yo les expliqué ahora. Vamos a leer el caso clínico, el ejemplo, el primer ejemplo de autismo nivel uno. Se los voy a leer puntualmente. Mateo es un niño de 7 años y 3 meses que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Es referido para evaluación debido a dificultades en la interacción social y patrones de comportamiento repetitivos que interfieren con su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, diferente en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como muy inteligente pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los antecedentes de desarrollo no se reportan complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado, pero presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años y comenzó a formar frases simples a los 3 años. Actualmente su lenguaje es funcional, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice llueve a cántaros, responde preguntando ¿dónde están los cántaros? En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intentos son percibidos como inusuales por sus compañeros. Habla principalmente sobre sus intereses específicos como trenes y mapas, sin percibir el desinterés o incomodidad de los demás. No entiende las reglas sociales implícitas como turnarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas, aunque busca afecto de figuras cercanas.
Su forma de expresarlo es restringida y más evidente en adultos que con sus pares. En cuanto a sus comportamientos repetitivos, Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato y cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación por trenes y mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles que a sus compañeros, pues que sus compañeros no comprenden. También presenta algunas conductas estereotipadas leves, como mover los dedos cuando está emocionado. Desde el punto de vista sensorial, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos como el ruido de la aspiradora o el timbre de la escuela, los cuales le generan malestar. También rechaza ciertas texturas de la ropa, especialmente las etiquetas o telas ásperas. Estas sensibilidades le dificultan la adaptación a los entornos. A nivel académico tiene un buen desempeño, perdón, a nivel académico Mateo tiene un desempeño desigual, es muy bueno memorizando datos concretos y destacando en matemáticas y lectura mecánica, sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo o creatividad, como la escritura de historias. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido, comprensión verbal, pero destacan fortalezas en memoria de trabajo y debilidades en la velocidad de procesamiento. Para abordar sus necesidades se recomienda pues estrategias en general, que es importante entonces que sea multidisciplinar. Acá tenemos un caso muy claro de Mateo. Mateo tiene un autismo nivel 1 según esa parte del DSM-5 y el CIE-11, donde están entonces pues unos temas muy principales con esa interacción social, con esa rigidez conductual, pero que pues tiene también fortalezas a nivel neuropsicológico. Y al igual que el caso de Mateo, que recuerden que es un autismo clasificado como grado 1, la idea es que nos vayamos a lo que son los documentos de estudio. Nos vamos acá a la carpeta y buscamos acá casos clínicos, trastorno del espectro autista. Le vamos a dar clic. Recuerden que para todas las personas que todavía no tienen pues lo que es el material, se pueden contactar acá. Todos esos materiales de estudio que les estoy mostrando se pueden comunicar acá con nuestra coordinadora Paula Contreras a estos dos números para que puedan acceder a, a este contenido y ella les pueda explicar de qué manera hacerlo. Entonces, van a ir acá y van a descargar este caso de autismo grado 1 de un niño de 9 años. Tenemos que cargue el documento. Listo. Entonces, recuerden que para leerlo completo está en el material de estudio. Mañana vamos a trabajar con este caso, que es un autismo grado 1. Es un informe. Acá pueden ver todo el informe, pueden mirar las conclusiones. La idea es que lo lean para el día de mañana. Y van a ir descargando lo que es el caso de autismo grado 2, que también es un niño de 6 años, grado primero de primaria, y el grado 3, que es de una persona no verbal, un autismo no verbal. Ya ese sí es en un adulto, ese sí es en un adulto, en una persona de 27 años, donde van a conocer cuáles son esos antecedentes relevantes, perinatales, prenatales, cómo fue ese desarrollo social, cómo fueron esas funciones a nivel ejecutivo, cómo fue esa memoria de trabajo, cómo fue pues como tal la evaluación a nivel general. Recuerden que están acá y mañana también vamos a hacer un ejercicio de clase de 5 minutos para que ustedes tengan más claro de cómo poder identificar eh, lo que es el trastorno del espectro autista a nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces recuerden, la idea es que vayan preguntándole a Paula Contreras lo del material de estudio. Y bueno, vamos a dejar la clase acá para que no nos quede corto el tema y nos veremos nuevamente mañana. Espero que descansen mucho y nos vemos.